tal? Muy buenos días, amigos de Ultimátum Digital. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo de Arsenal de Plumas, los comentarios, las reflexiones de nuestros columnistas y articulistas que reflexionan de lo que está pasando en el mundo tan complejo, tan retador por el coronavirus que todavía está presente, y por supuesto lo que está pasando en nuestro país de la República Mexicana y en esta entidad sureña del país, Chiapas. Antes reciba un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Y hoy, 6 de enero del 2021, saludo como todos los días a mi colega y amigo Javier Guizar en Día de Reyes, según relata la tradición. Javier, buenas tardes, qué gusto. Tony, buenas tardes a todos. Pues feliz día. Así es, Día de Reyes, de rosca. El último festejo del año, ¿no? Así es ya. Se supone que es de Guadalupe, del 12 de diciembre al 6 de enero. Y lo más triste, mi Tony, nos quedamos sin paga. Bueno, les cuento un relato allá en la Ciudad de México, que es el corazón de este país donde más habitantes hay, leyendo donde más COVID hoy por la mañana, justamente a propósito del COVID, hoy por la mañana veía la prensa nacional cómo hacía un pequeño relato para ejemplificar el día atípico hoy para los Reyes Magos, esta tradición que ocurre en todo el mundo, no crean que solo pasa en nuestro país, ocurre en todo el mundo, la rosca de Reyes, y que está vinculado a los regalos, ¿no? A estas muestras de afecto, particularmente a los niños. Y bueno, en un relato periodístico muy interesante, muy emotivo, comentaba esta crónica de una reportera del periódico El Milenio. Hacía una crónica muy sensible, muy bonita, donde algunos niños tienen la tradición allá en la Ciudad de México de ir a algunos lugares donde todavía existe correos, el buzón, y los niños hacen sus cartas y se lo mandan a los Reyes Magos, ¿no? Es un simbolismo ahí que hacen, una tradición que hacen en la Ciudad de México, y seguramente también en otros lugares lo hacen, o ya ahora mandan WhatsApp o usan la tecnología, en fin, ¿no? Pero particularmente quiero centrar esta historia. Entonces los niños estaban escribiendo sus cartas y deseándoles, pues haciendo una lista de petición a los Reyes Magos, ¿no? Por favor, tráeme esto, este juguetito y tal. Y entonces, pero la mayoría de estas cartas, decía la reportera, no van a llegar a los Reyes Magos porque hay limitación para los carteros para distribuir las cartas. ¿Cómo? ¿No? Justamente por el COVID, porque los están cuidando, porque la mayoría de ellos son personas mayores, y se ha tenido un registro nacional de algunos problemas de salud, de morbilidad, es decir, con enfermedades anteriores, y no los quieren arriesgar. Entonces me pareció muy sensible esta parte y decía, bueno, si no hay carteros, por favor, escúchenos, Reyes Magos, y traten de llevar los regalos a estos niños. Incluso en Europa y Estados Unidos tomaron la decisión algunos personajes que se visten, se disfrazan de Reyes Magos para recordar y tener algunos días a menos. Lo hicieron en globos aerostáticos, lo hicieron por lancha, con gente para tener menos contacto, en fin. La intención era encontrar una pequeña rendija de festejos para estas épocas navideñas y hoy en Día de Reyes, para decir que todavía hay posibilidad y esperanza de superar esta gran pandemia, Javier, y comentaba este pequeño relato para decir que no perdamos la esperanza, que nos estemos cuidando, como bien dicen las autoridades, pero que sea una determinación personal, cuidarse, tomar los protocolos, limpiarse las manos, el cubrebocas, etcétera, porque solamente eso nos va a ayudar mientras viene toda la cobertura del 100% en este país de la vacuna para contrarrestar el COVID. Javier, pues esta pequeña reflexión del día. Pues yo sí me cuido, Tony, pero viendo tantos ejemplos de funcionarios, oye, si ahora vamos a comentar un gran escándalo, que no se cuidan, entonces hay una gran contradicción ahí, sí, porque muchos mexicanos, y mis reconocimientos para ellos y para esos papás y mamás que sí cumplen las recomendaciones del gobierno federal y estatal de cuidarse, pues de repente ves a funcionarios que no se cuidan cuando ellos mismos te dicen que sí se cuidan. Entonces hay algo que tenemos que analizar el día de hoy, en el Día de Reyes, pero
nos sigamos cuidando. Así es, y justamente usted puede ver hoy toda la información que ponemos a su consideración, tanto en la versión impresa como en la digital, en lo que consideramos lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas. Y una de las cosas más importantes que ha ocurrido en las últimas horas ocurrió ayer de boca del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que en el marco de la pandemia, ayer dijo en la mañanera, en la conferencia de prensa que inicia muy temprano, entre otras cosas que dijo de varios asuntos políticos intensos que están pasando en la República Mexicana, dedicó un tiempo para decir que Chiapas y Michoacán podrían o estaba invitando para que retornaran a clases en estos días 10, 11 de enero, más o menos es la fecha que había planteado, en el nuevo calendario escolar, aún con la pandemia, que fuera de manera presencial. Y obviamente prendió las alarmas por todos lados, que no hay condiciones, que cómo va a ser irresponsable, que aunque estemos en semáforo verde, todavía hay varios casos, y de hecho vemos los comunicados oficiales, no los whatsappazos ni chismes, sino los comunicados oficiales del sector salud, que son importantes, que hay que retomarlos, que es nota porque lo dicen ellos, el goteo y goteo de 12, 13 casos, 2 defunciones, 4 defunciones, sigue ese goteo, no es tan abundante como era a principios del año, pero todavía hay casos. ¿Y qué dijo el gobernador de Michoacán? No lo dudó y ayer mismo le confesó al presidente, dice, no vamos a regresar a clases en Michoacán. Claro que tiene una connotación, el gobernador Aureoles es de extracción perredista y es más independiente, lo decimos así porque los que son morenistas pues obviamente tienen que acatar muchas instrucciones, pero él dijo que no. Y ayer en la conferencia de prensa, que es la principal del día de hoy, por eso lo comentamos, ayer convocó a una conferencia de prensa virtual el líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, conocida como la CENTE, la expresión radical o más progresista y combativa del estado de Chiapas, que hay en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Ellos dijeron que rechazan el regreso a clases presenciales y que le haga como le quiera al presidente. Le estuvieron preguntando, hay muchos periodistas, tanto a nivel estatal como nacional, donde le decía, van a volver, y dice, tajantemente decimos que no, no hay condiciones, el Estado debe garantizar la limpieza, los insumos necesarios para cumplir con esta situación. Se habló también de las vacunas, como bien se relata en la información, y también habló de los casos que se vienen dando entre los maestros y maestras de casos de COVID, por supuesto no en horario de clases, pero sí se están presentando todavía esos casos. Es la respuesta de la coordinadora de Chiapas al presidente de la República de la posibilidad de volver a regreso a clases en Chiapas, y dijo la coordinadora que no. Y nada más doy este dato para que tengamos un contexto real que es la coordinadora. La coordinadora representa por lo menos más del 15-20% de los maestros en Chiapas, y las expresiones más radicales, sobre todo en la parte de las escuelas públicas federales, sobre todo, y en los Altos de Chiapas, la zona norte, sí tienen una presencia notable, no es la mayoría, pero sí inciden fuertemente, Javier Auditorio, todos lo sabemos, a lo largo de la historia, no es de hoy la existencia de la coordinadora, surgió en 1973, siempre ha tenido presencia en Chiapas, existe, y entonces la respuesta de la CENTE no se puede subestimar. Ellos dicen, no hay regreso a clase. Yo coincido con la coordinadora. Yo siempre he dicho que la prudencia es una virtud, y más en política, y es algo que no caracteriza al presidente, ser prudente. No hay condiciones para regresar. Yo te puedo decir que sería un error del gobierno de Chiapas y de Campeche aceptar regresar a clases. Campeche y Chiapas, regresar a clases. Tú conoces como yo la realidad del sistema educativo en Chiapas, y en especial en infraestructura educativa. Hay cabeceras municipales donde las escuelas ni siquiera tienen agua potable, los baños no están en condiciones, se acarrea el agua en botes o en baldes de plástico. Es correcto, sí. Entonces hay un gran rezago. Claro que este gobierno actual no es responsable de lo que no hicieron otros, pero sí se tiene que valorar y analizar a fondo si se le hace caso o
digo, creo que el gobernador de Chiapas, por ley, es bastante responsable nuestro es gobernador, sí, ¿no? No es de los que no evalúa la situación y seguramente alguna Yo no lo veo en va. condiciones para regresar, mi estimado Tony. Imagínate, yo conozco de muchos casos de maestros que han fallecido, tanto del sistema estatal como federal, de educación básica media, conozco casos. El día de ayer fallecieron 2 empresarios en Tuxtla Gutiérrez por coronavirus, muy conocidos, yo los conocí a ellos, en especial con uno de ellos tuve de apellido Borges una comunicación. Entonces, yo creo que sí hay que tomar con mucha seriedad el regreso a clases. Para mí, con el 0.0.3% de gente vacunada en este país, no hay nada. Que son de 3.500 personas diarias que quieren llegar, de 6.000 a 8.000 personas diarias vacunadas. Estamos hablando que en un año, llegando a 8.000 vacunas diarias, no llegaríamos ni a 15 millones de personas en un año. Aunque Tony, ayer, a propósito somos de 130 millones. Ayer llegó el lote más grande de entre 35.000 y 45.000, pero tienes toda la razón. No llegamos para ni a 20 que nos millones demos en una un idea, año. Es apenas ni el 1%. Ni el 1% de 130 millones. De 130 millones. Uno de los asuntos que declaró Pedro Gómez Bámaca, el líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en rueda de prensa virtual, nos cuenta nuestro reportero Carlos Trujillo, resaltó que mientras no existan las condiciones es irresponsable, sí, claro, dijo este adjetivo, él lo dijo de su propia boca, es irresponsable convocar a los infantes y jóvenes a clases presenciales, y entendemos también que el manejo, dijo textual, que el manejo del semáforo epidemiológico también responde a las exigencias políticas, por supuesto, clarísimo, económicas los también. Hemos reflexionado a lo largo del tiempo, que ya llegamos a un momento que este semáforo más responde a situaciones económicas que a condiciones de sanidad pública en el Estado, y le pone el énfasis adecuado. Gómez Bámaca refirió otro punto que me pareció interesante, porque le preguntaron, oiga, don Pedro, dice el presidente que hay clases en Chiapas, pues pregúntenle al gobierno del Estado, es cierto, él es la fuente de información, y él descartó que de la gente que ellos tienen adeptos no han ido a clases, porque el presidente dijo textualmente eso. Hay quienes han llegado a clases. Está equivocado. Entonces el presidente le ha informado mal, y lo destacaron a nivel nacional, y eso me parece una situación delicada de información, que la información es orientación para que podamos tener capacidad de decir. Yo tengo información de 20 municipios de la zona norte y selva, porque tengo en un colectivo académico, y yo participo y con temas políticos también en temas educativos, de 20 municipios de la zona norte, ni un municipio, ni uno en educación básica está recibiendo clases. Desconozco si media o superior, pero en educación básica, y no creo porque no hay muchas UNACH y UNICASH y otras universidades en estos municipios. Pero lo que es educación básica, preescolar, primaria y secundaria, en estos 20 municipios que va desde Ocosingo, Benemérito de las Américas, Palenque, Catazajá, Libertad, Salto de Agua, Tombalá, Tila, Sabanilla, toda esta zona, Pichucalco, Reforma, Juárez, toda esa zona, ni un maestro tiene clases presenciales. Y sí es preocupante que el presidente dé esos datos, porque pues lo están mal informando. Yo creo que por ahí se ha dicho que al presidente le malinforman, y yo creo que sí. Tengo el consuelo de que todos los días sale el gobernador a decir, señores, cuídense, si hay casos, aunque estemos en semáforo verde, si hay casos de coronavirus, y por favor hay que seguir cuidándolos. Entonces, retomo lo que te dije, en política la prudencia es una gran virtud, y en Chiapas afortunadamente el gobernador Rutilio pues es prudente, es lo que nos ha demostrado, y eso me da garantías que no va a tomar la decisión de regresar a clases presenciales. Sería muy lamentable no considerar los estudios que hay en Europa de que los niños tienen un alto porcentaje de transmitirse el virus por la socialización que se dan en los grupos escolares o salones de clases. Esa socialización de préstame tu lápiz, le muerdes, se comparten el dulce, el juguete. Entonces son grupos, Tony, de 40 a 40 alumnos. Y además parte importante de lo que comentas, y con esto cerramos esta parte, es
que obviamente el proceso de vacunación y la atención para volver a clases cuando algún día se vuelva no será una tarea fácil, será un gran desafío de cada gobierno en el estado del país, sobre todo en Chiapas, que estamos hablando de más de 2 millones de estudiantes desde preescolar, yo diría que desde maternal hasta educación superior y las tareas de posgrado. Estamos hablando de más de 200,000 maestros, y no solamente sí, cuando se habla de regreso a clases, ojo, para aquellos que están en la gestión de crisis, cuando venga el regreso a clases, a las aulas, literalmente no va a ser una tarea fácil, porque cuando se habla de la tarea educativa no solo se habla de los maestras y los maestros, se habla también del personal administrativo, se habla de las personas que hacen bien su trabajo en la limpieza, las personas de seguridad, los padres de familia. La tarea educativa no es solamente los niños literalmente, claro, ni los docentes, sino hay todo un proceso de integrador que se tiene que tomar en cuenta. Y entonces por eso es el reto, el desafío, lo habíamos comentado en una mesa de análisis específicamente de la posibilidad del regreso a clases. Tiene que estudiarse bien, se puede hacer, sí, pero se tiene que, es todo un conjunto de elementos, no solo la connotación política de la CENTE que hoy dice no, sino es cómo atiendes esa parte de la CENTE, claro, pero no solo distraerse en lo que dice la CENTE, que tiene una representatividad legal, por supuesto en toda la materia educativa, que no se puede subestimar, ese es un punto, pero el otro punto es realmente, me atrevo a regresar a clases, pero si no se consideran todos los elementos que están ahí al margen y en el centro de la tarea educativa, va a ser imposible y va a ser un caos. Con un solo caso que se dé de un muchachito que fallezca por COVID, que tenga COVID, adiós gobierno, va a ser un costo político y en proceso electoral cuidadísimo, y no se ha abordado, y no hay que tener pena, hay que abrir esta discusión a todos los expertos, a los expertos sanitarios, que no puede haber un protocolo normal, que se laven las manos y ya, no es como entrar al súper, con todo respeto. Ahora dicen que van a es otra tarea, los baños, el agua, etcétera, son muchos elementos, no es una cosa sencilla. Por eso este desafío, que quizás no lo abundó bien el maestro Pedro Vámaca, solo habló desde una posición sindical política, claro, sino que también tiene que abrirse una mirada más amplia de por qué regresar, cómo regresar, en qué momento y bajo qué circunstancias, que no va a ser fácil. Y no hemos dicho que muchos maestros, muchísimos maestros, yo calculo que más del 20%, 30% del magisterio, me decía un amigo, más del 30% del magisterio de maestros son obesos, hipertensos, sí, diabéticos, adultos. Esos son los temas que se van a considerar, sí, niños con asma, claro, padres de familia con problemas respiratorios, etcétera, los fumadores, no, o sea, es un retazo, Por eso Europa y Estados Unidos dijeron, no volvemos a clases para no andarle ahí metiendo cosas. Es la hora que en Canadá, país desarrollado, no hay clases, no tienen ni para cuándo. La UNAM va a regresar de manera virtual. Ojo, hay que considerar, no solo hay que ver Chiapas como el ombligo del mundo, que tenemos semáforo verde. Qué bueno, como experimento qué bueno que estamos mejorando, bienvenido, y creemos que así es. Pero hay que considerar otros criterios más allá de todo eso. Coincido, ¿no? Maestro Tony. Entonces, un gran escandalazo que hay a propósito del COVID es nuestro rockstar, como escribe Alejandro Moguel, del doctor Hugo López-Gatell, quien es el vocero oficial del gobierno mexicano, de Manuel López Obrador, que todos los días, desde que empezó la pandemia, él ha salido a dar la cara, ha gestionado bien, ha impulsado los criterios. Ya quisieran otros gobiernos, claro, ese tipo de funcionario. Sí, muy habilidoso, un tipo muy particular, ¿no? Surgió Pero sí viste lo que dijo el presidente. Ha salido con los hombres más influyentes de América Latina, en Forbes, lo han entrevistado en El País, en el New York Times, o sea, es un tipazo. Pero hoy vamos a centrarnos en hablar en un elemento. Se fue de vacaciones a Cepolite, a Oaxaca, y le ha ido muy mal, y le decimos una cosa, aquí no somos ni persinados, ni segregacionistas, ni tenemos la verdad absoluta del mundo. Aquí nadie tiene la verdad, ni podemos andar juzgando y condenando. Pero en el momento coyuntural que está pasando el país, sí debo sintetizarle algo. Por supuesto que es un mal ejemplo. Ni modo. Mal ejemplo. Y tiene un costo político que hoy estamos viviendo, no porque vayamos en contra o a favor de Morena. Por supuesto que esa gestión de crisis que viene haciendo ha cambiado de un día para otro. De ayer que se fue de vacaciones, antier,
a estos días. Ni El modos. secretario de Salud en Canadá se fue igual de vacaciones y Sí, lo corrieron. Y lo le pidieron la corrieron. renuncia. En Europa favor. pasó también ahí, el gobierno socialista en España está cuestionado por toda la cantidad de muertos, porque Y el piden régimen la renuncia. parlamentario todos los días piden la renuncia al presidente de gobierno, no a su secretario. Sí. Entonces estamos hablando de un asunto serio, porque los ejemplos arrastran. Ni modos, así Mira, es. vamos más de 150,000 fallecidos en este país. Entonces, yo siempre lo he dicho, la prudencia es una gran virtud y da muchos resultados positivos. El señor no tenía que haberse ido de viaje, yo no puedo creer, te pongo de ejemplo, digo, tengo a mi madre enferma, ¿qué voy a andar haciendo de vacaciones? Digo, por respeto. Y además, mira, si por hubiera ido de atención. vacaciones, está bien, pero ahí medio escondidito, en una playita privada, en el hotel, si estás viendo, hombre, amigo, Y si viste las rockstar, fotos, que había ahí gente lo- con cubrebocas o sea, alrededor de él. no tenía necesidad de Yo ver vi unas reporteros, fotos. paparazzis. Cualquier persona lo Cualquiera, ve, claro. lo suelta el mundo. Pero es un error y ya bailó, político. ¿sí? Hay que reconocerlo como un Ahora error, está hay que sobrado el reconocerlo señor, como- está sí. sobrado. No le dio Ayer importancia. subestimó, dice, eso no es lo importante, vamos a hablar de ¿Cómo los que datos. no? Por supuesto que Claro forma que es parte de importante. toda la imagen pública, diría aquí nuestra experta Ellen Barrios, todo eso forma parte de la imagen pública. Y él representa al gobierno mexicano, democrático, antidemocrático, como queramos Claro, señalar, claro. pero él representa una figura pública y ni modos. Está pagando unos platos rotos que va a tener una consecuencia. García Márquez, muy, déjame muy decirte, complicada. García Márquez dijo que teníamos 3 vidas, la pública, la privada y la secreta. Sí. Y cuando eres funcionario, si te prestas y te rentas y te están pagando, estas 3 vidas las tienes que cuidar. Sí. La secreta, la privada Y además la es pública. incongruente, como bien escribe hoy Alejandro Muguel y nuestro queridísimo maestro Armando Rojas Arevalo, que hoy coinciden ambos sobre esta temática. Dicen que ellos pueden hacer de su vida, de su cuerpo, un Por cacahuate, supuesto. siempre y cuando no afecte los derechos de lo tercero. Y este caso es de Hugo López Gatell, que ha mandado a miles de médicos y enfermeras de todo el país, quienes están en la primera línea de duelo, que se cuiden, que anden cubrebocas, y él está poniendo. Oye, y el hablando mal de ejemplo. políticos y alcaldes y caciques sobrados en Chiapas, por ahí hay una columna de nuestro director general. Sí saltamos a eso ¿Cómo ves? radicalmente. Y bueno, cerramos, vamos a terminar con esa columna para abundar detalladamente lo que escribe hoy nuestro director. Está muy interesante. 2 caciques de la Concordia, ahí haciendo de las suyas en plena pandemia. Y cierro con esta parte del maestro Armando Rojas, de lo que hablamos de López Gatell. Dice que es una persona pues que representa una figura pública, y él dice: ha trabajado mucho y es un servidor público, pero pregunto, de veras, burlándose de los mexicanos e incitándoles a mandar al carajo el cubrebocas, ¿de qué se trata? Tiene razón, ni modos. Y ya lo han mandado a informar al Senado de la República, a la Cámara de Diputados. Le ha ido bien, le ha ido mal, y así va a estar. Quiero ver la todos boca de estos- Lili Telles en unos días. No, hombre, va a estar tremendísimo toda esta situación. Y bueno, pasamos justamente a la información interesante hoy de nuestro director general, licenciado Metza Mayo Arce, que aborda un punto del municipio de La Concordia, que es el reflejo, por desgracia, de muchos municipios, de algo que todavía no se ha cortado de raíz y de tajo, porque se permite, se tolera, ni modos, hay que decirlo con sus letras, como lo bien escribe hoy nuestro director, se tolera. ¿Por qué se sigue tolerando a estos cacicazgos regionales en municipios donde hace falta muchas respuestas al desarrollo de esas localidades, sobre todo que están vinculadas al desarrollo del campo, al desarrollo de la salud, de la educación? Y eso lo representa justamente este municipio, como otros, ¿verdad? Pero hoy ya nuestro director habla de La Concordia. ¿Quiénes son estos caciques? José Antonio García Macías y Miguel Ángel Córdoba Ochoa. El primero, todos sabemos, es presidente de la mesa directiva, que ya fue alcalde de La Concordia. Miguel Ángel Córdoba Ochoa ya fue alcalde de La Concordia, su hijo fue alcalde de La Concordia, hoy actualmente otro de sus hijos está en La Concordia. Él es actual diputado, y si no es él, es su nuera. O la nuera. O la nuera. Y el otro, su esposa. Sí, O sea, el presidente del Congreso del Estado, famoso Tavi, el famoso Tavi Tavi, quiere dejar a la esposa de candidata y después del PT. presidenta municipal de La Concordia. Mira, pasamos por una revolución mexicana que nos costó muchísimo, la primera del siglo. Mucha sangre. Mucha sangre.
mucha ley, de ahí salió todo. Uno de los temas fue los cacicazgos, los famosos terratenientes. No es posible que en el siglo XXI veamos ese tipo de cacicazgos que se heredan en presupuesto, se hereda en la presidencia municipal y que todos callemos, todos, y cuando digo todos, somos todos, diputados, senadores, federales, estatales, funcionarios, ciudadanos. No es posible que se den ese tipo de cosas, y no solamente es la Concordia, hay muchísimos municipios donde quieren dejar a la esposa, sino al sobrino, al primo, o me reelijo yo y me vuelvo a reelegir y me vuelvo a reelegir. Es una simulación. Y cuando yo no pueda, va mi sobrino y luego regreso yo. Y tuercen la ley, de alguna manera le encuentran el recoveco, la pequeña rendijita, ahí se meten. Ya se ha normado, se ha reformado las leyes de la administración pública para que no haya nepotismo, y continúan estando, y hoy le toca a la esposa, al yerno, a la yerna, a los amiguismos. Y no solamente eso, desgraciadamente, Javier, tenemos que decir que hay evidencias. Una de las evidencias es que no hay desarrollo en estos pueblos donde ellos se enriquecen. Tú entras nada más a esa zona y los ranchazos enormes. Y afuera de los ranchos, con las grandes camionetas, si está bien ingresado el dinero, está bien, que bienvenida no rechazamos la riqueza, ¿verdad? Si es bien ganada, por supuesto, si es lícita. Pero afuera, la pobreza, sí, a tres pasos. Casas abandonadas, caminos abandonados, pero eso sí, los ranchazos en pleno desarrollo, los amigos, las constructoras a todo galope, creciendo, ponen clínicas, ponen un montón de negocios, se diversifican, los cuñados, ferreterías, venta de agroquímicos, todo se favorece, pero el desarrollo de los pueblos, no hay nada. Y lo peor de todo, como bien lo anota nuestro director al final en Tarot de Adivinanza, y es la cereza del pastel, muy bien puesta por nuestro director, ¿será que alguien con tamaños, subrayo con tamaños, podrá poner en su lugar al Tavi y al enemigo Miguel? ¿Por qué se sigue tolerando eso? No creo. ¿Lo van a permitir? ¿Por qué se sigue tolerando? ¿Lo van a permitir? Estando en posiciones de poder, ¿a qué le tienen miedo? Y la única respuesta, como perfectamente bien escribe nuestro director, es que comparten el pastel. Lo van a permitir, Tony. Vienen reelecciones y hay presidentes que se van a reelegir, y si no se reeligen van a poner, como tú muy bien lo dices, a la prima, a la cónyuge que ya se divorciaron desde hace... Ya tienen nombre y apellido, están repartiendo pollitos. Ese es solo un ejemplo de lo que va a pasar ahorita en Chiapas. Por ejemplo, dicen que en el Congreso 480 diputados de 500 a nivel federal todos se quieren reelegir. Digo, ¿qué también más ciudadanos? También los diputados locales. Por eso, también aquí se quieren reelegir. Y con eso nos despedimos. Cuidado con la reelección que viene. Elija, por favor, bien su voto, reflexiónelo cuando ya esté ahí en la urna donde nadie lo ve. Reflexione bien su voto, el color que usted decida. Nosotros decidimos realmente. Si tenemos algún favorito por simpatía, por empleo, pues está bien, pero tómese unos segunditos para reflexionar su voto, porque está en juego el desarrollo de nuestros pueblos, y las evidencias es que cuando salimos de nuestra casa o estamos adentro de nuestra casa, sí tenemos agua potable, sí tenemos seguro social. Esas son las evaluaciones internas que tenemos que hacer para decidir. Así que ahí le dejamos la tarea. Y yo, por favor, yo no estoy, no coincido con esa frase que dicen que los gobiernos que tenemos, con sus funcionarios en los niveles, en los 3 niveles, ejecutivo, legislativo y judicial, ese tipo de gobierno que tenemos es lo que nos merecemos. Yo creo que no. Eso, no. Yo creo que no. Es una grosería, es un insulto. Sí. Merecemos cosas buenas, positivas, y gente responsable que trabaje por el bien de todos, lo que es el famoso bien común. Así es. Pues con esa frase del bien común nos vamos, y cualquier cosa, por favor, manténgase informado en nuestras plataformas digitales de Ultimatum. Hasta pronto, muy buenas tardes. Gracias por seguirnos.